Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la webinar de manejo de líquidos en pediatría y esta vez tenemos a la doctora Karen Rosales, que nos hizo amablemente el favor de estar con nosotros en esta plática para dárnosla, y muchas gracias a ustedes por asistir a ella. Para la plática van a necesitar tener un pedazo de papel, lápiz y calculadora para seguir a la doctora Karen en la webinar, y Yair nos va a leer un poco del currículum de la doctora. Hola, buenas tardes. Yo soy Yair Guerrero, soy oficial local de Educación Médica. Me da mucho gusto estar en esta conferencia con la doctora Karen Rosales. Bueno, la doctora Karen Rosales Mariscal es egresada de la Universidad Anáhuac con mención honorífica, recibiendo el título de médico cirujano. Realizó la especialidad de pediatría y la subespecialidad de neonatología en el Hospital Español de México, La Salle, y es miembro del Consejo de Pediatría y Neonatología, al igual que miembro del Physicians Committee for Responsible Medicine. Muchas gracias, doctora, y podemos empezar. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, miembros. Y les comentaba a sus compañeros, pero les comento ahora a todos ustedes, la pediatría es un tema, bueno, al menos a los pediatras nos fascina y nos parece un tema verdaderamente apasionante, pero sí lo es, y la verdad es que yo creo que todos los temas en medicina son sencillos cuando nos gustan, pero todos tenemos temas que no nos gustan y nos cuestan trabajo en medicina, y sin embargo los tenemos que conocer y manejar bien. Entonces es muy importante y no me molesta si tienen alguna duda y quieren interrumpirme. No sé cómo se vea, pero seguro que Vanessa sí sabe. Entonces me avisan y con todo gusto nos detenemos y en ese momento lo solucionamos. Sí está bien que dejemos las preguntas y respuestas para el final, pero en mi experiencia, cuando estoy aprendiendo un tema, si yo me quedo con la duda hasta el final, seguramente o ya se me olvidó o ya no le entendí al resto. Entonces no les dé pena y no me enojo si me interrumpen en cualquier momento, o si no me escuchan, Vanessa, en cualquier momento, mándame un WhatsApp para que yo esté segura que me están escuchando, que me están comprendiendo, y si alguien tiene una duda, que sin pena me la pueda preguntar. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están todos conectados? Sí, doctora. Perfecto. Ok, bueno. El tema del que vamos a hablar el día de hoy son líquidos y electrolitos en pediatría. ¿Por qué es un tema tan importante y por qué luego parece que los pediatras nos sentimos más y queremos ser más específicos? La verdad es que es por algo muy sencillo. Los niños, a diferencia de los adultos, cambian en cada momento de su vida con respecto a su peso, con respecto a sus enfermedades y con respecto también a el momento de su vida. Es decir, un recién nacido pretérmino, por ejemplo, el 90% de un recién nacido pretérmino es agua. Y conforme va pasando el tiempo, hagan de cuenta que eso es inversamente proporcional. Entonces empieza a tener más solidez, menos contenido de agua, y entonces ya para cuando son adultos solo el 55% es agua. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo manejo bien los líquidos en un niño, es muy probable que le ayude a sanar mejor. Y si yo no sé manejar los líquidos, es muy probable que lo complique en cuestiones que a lo mejor no eran necesarias. Entonces, de ahí la importancia a saberlo hacer. En mi experiencia en el hospital, lo que veo mucho, sobre todo con los internos o con los estudiantes, es que no saben manejar bien los líquidos y piensan que va a haber alguien ahí para ayudarles, y no siempre es así. Está la enfermera y la enfermera va a hacer lo que ustedes les pidan. Y a veces no sabemos pedir cómo pasarle los líquidos a un niño deshidratado, a un niño normal que no está deshidratado, pero que necesita suero por alguna razón. Y esa es un poquito la idea del tema de hoy. Hablar de líquidos y electrolitos en cuanto a fisiología, me queda claro que tienen su clase de fisiología y yo lo que no quiero es aburrirlos con repetir el mismo tema. Cuando estamos hablando del tema pediatría, lo que vamos a tratar de ser es prácticos y hablar de cosas que obviamente tienen que ver con la fisiología, y en su momento se los explicaré, pero que tenga que ver con la práctica, con lo que van a hacer todos los días, sean o no sean pediatras, les va a tocar manejar niños y manejar el suero, las soluciones intravenosas de los niños. Así que vale la pena y salva vidas el saberlo hacer bien. ¿Ok?
¿Por qué somos más específicos o más exagerados? Bueno, pues porque en los niños nosotros debemos de tener definido el volumen que le estamos pasando al niño. Déjenme ver si puedo mover esto para ver. El volumen que le estamos pasando al niño, la velocidad con la que le voy a pasar los líquidos al niño, el contenido y los electrolitos de las soluciones que le estoy pasando al niño. Un poquito esa es la idea del tema de hoy y es un poquito lo que les voy a tratar de explicar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto en esta gráfica básicamente les estoy poniendo lo mismo. ¿Ustedes ven las flechitas si se las muevo? ¿Vale? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Perfecto. Entonces yo les estoy enseñando aquí, básicamente lo que quiero que vean es eso que les estoy diciendo. 90% del recién nacido pretérmino, es decir, del prematuro, es agua y conforme pasa el tiempo ya maneja un poquito y un poquito mejor los líquidos. Y bueno, eso es lo que les acabo de decir. Entonces hay otra cosa muy importante. En los niños, no es que no les funcione bien el riñón, pero es inmaduro el riñón. Por lo tanto, no tiene la capacidad de compensar la deshidratación como la tiene un adulto. Aparte que su peso es menor y su contenido de agua es mayor, por lo tanto, una deshidratación en un niño pone en peligro la vida, independientemente de eso. Además, no maneja bien la pérdida de líquidos porque su riñón es todavía inmaduro. Pero además, por lo mismo, no maneja bien un sistema que a lo mejor ya vieron en fisiología que se llama sistema buffer, que de lo que habla es de manejar bien los pHs ácidos, los pHs alcalinos y llegar a un pH fisiológico. En el niño no es así. Él no sabe todavía, o el cuerpo no sabe todavía manejar ese sistema buffer, por lo tanto sus acidosis pueden ser muy graves y las alcalosis igualito. Bueno, entonces, lo primero que yo debo de saber cuando yo le voy a calcular líquidos a un niño es si tiene factores que le aumenten las necesidades de mantenimiento de agua. En este momento yo de los que les voy a hablar es cuando llega un niño al hospital y le voy a calcular soluciones, o cuando la tenga en mi centro de salud y le vaya a calcular soluciones. Es bien fácil, ustedes lo pueden hacer dentro del centro de salud, entonces vale la pena que sepan cómo y que cuando estén en su internado aprendan a canalizarlos, le pidan a las enfermeras aprender a canalizar niños porque eso les puede salvar de muchos problemas en el centro de salud. Entonces, bueno, hablando propiamente de qué situaciones en un niño van a hacer que pierda más agua de lo normal, obviamente la fiebre, por un niño que está sudando de más, y esto pasa mucho, por ejemplo, yo me fui a hacer mi servicio social a Quintana Roo y eran climas muy extremosos, entonces simplemente un niño de Quintana Roo va a requerir más agua que un niño de Puebla, por el simple hecho del calor. Lo mismo en Tampico, donde están ustedes también. Las temperaturas extremas hacen que el niño requiera más líquidos. La taquipnea, cualquier situación que lo haga orinar de más, la poliuria, los vómitos, el niño que está vomitando o el niño que tiene succión. Han visto que le ponen sonda nasogástrica al niño, han visto las sondas nasogástricas o las sondas orogástricas. Eso perpetúa la pérdida de líquidos en un niño, entonces también ese niño va a necesitar más. Por supuesto, la diarrea en los niños que tienen colostomía. ¿Saben lo que es la colostomía? ¿Sí? Bueno. Okay. La colostomía es cuando yo saco un pedazo de intestino por el estómago, bueno, perdónenme, por la cavidad abdominal, y ese pedazo de intestino me va a hacer que pierda más líquidos. ¿Por qué esa es una colostomía? Generalmente por malformaciones, es prequirúrgica, y bueno, hace que el niño pierda más líquidos. Lo que les decía de Tampico, el aumento de la temperatura y todos los estados hiperosmolares, que el más común en los niños es la diabetes mellitus mal controlada o la cetoacidosis diabética, que es una urgencia que los pediatras vemos muy seguido. ¿Y qué me disminuye la pérdida de líquidos? Bueno, los niños que no manejan bien, los niños con insuficiencia renal, no manejan bien los líquidos altos, entonces ahí tengo que tener cuidado porque no saben qué hacer con ellos y los puedo hinchar de más. La humedad del ambiente. ¿Han visto lo que es el crupet? A lo mejor no, porque eso ya es muy hospitalario, pero es esta cosita que pongo. Hay una cosa que se llama casco cefálico que van a ver en los recién nacidos, que es como un casco de astronauta que se pone nomás aquí. El crupet es esta cosa grandota. Se usa en los niños que tienen croup. ¿Han visto lo que es el croup? Seguramente pediatría, la triada clásica de tos, disfonía, estridor. Bueno, pues los niños con croup se benefician mucho del ambiente húmedo, por eso les pone este tipo de crupet que hace que yo meta por ahí el nebulizador o el humidificador y entonces el niño está respirando todo el tiempo un ambiente húmedo y eso le ayuda mucho.
pero al estar en un ambiente tan húmedo, sus líquidos están muy aumentados, entonces tengo que tener cuidado. Y si por alguna razón tengo al niño en hipotermia, ahora está muy de moda, sobre todo con el ECMO, manejar a los niños con hipotermia, y eso hace que los líquidos los tenga que manejar más bajos. Bueno, a lo mejor ya han oído hablar de las pérdidas insensibles, a lo mejor no, eso es un tema que nos encanta a los intensivistas hablar, y habla de esto. Los niños, cuando yo le estoy calculando las pérdidas y los líquidos a un niño, sobre todo cuando estoy con prematuros, pero también con bebés pequeños, o con niños grandes en terapia intensiva, o con niños quemados en terapia intensiva, las pérdidas de los niños de líquidos a veces se nos van un poquito de la mente, y es algo muy importante. Por eso se los pongo aquí. Lo que un niño pierde generalmente de pérdidas insensibles es 45 mililitros por kilo por día o 600 mililitros por metro cuadrado de superficie. Y de las pérdidas urinarias y fecales, por supuesto, depende muchísimo del caso. Estamos hablando de un niño sano que no tiene pérdidas urinarias grandes, ¿no? No está con poliuria y no está con diarrea. Esta es más o menos la pérdida que va a tener un bebé. Entonces, más o menos debo de calcular 115 mililitros o 1.500 mililitros en los niños grandes, si es por metro cuadrado. Ok, bueno, ya voy a calcular las soluciones. ¿Qué debo de saber para calcular las soluciones de mis niños? Hay datos que tengo que saber, si no, no podría hacer nada con ellos. El primero es la edad. El siguiente es el peso y los metros cuadrados de superficie corporal total. Esos son 3 datos que tengo que saber a fuerzas, aparte, por supuesto, de lo que ya dijimos de sus necesidades. Y generalmente, a veces, si el niño está muy grave, a lo mejor no lo puedo pesar, pero entonces su edad me sirve muchísimo, ¿ok? Por eso es que tenemos un apartado con la edad, porque la edad me puede dar un peso aproximado y a partir de ahí calcular las soluciones, si es que por alguna razón no lo pudiera pesar. Bueno, ok, la cantidad de líquidos, hay 2 tipos de cálculos que yo debo de hacer, que son los líquidos de mantenimiento, es decir, en un niño que está en una situación que no es grave, por ejemplo, vamos a suponer el niño que está con taquipnea transitoria del recién nacido, el niño que está con intolerancia a la vía oral, el niño que está en ayuno preoperatorio. Son niños que tienen un requerimiento de líquidos, pero no tienen una pérdida excesiva y, por supuesto, no están en estado de choque. La otra es calcular los líquidos de reanimación, que es para niños deshidratados, en estado de choque, con sangrado, quemados, etcétera, que obviamente requieren una reanimación muy, muy grande de líquidos y que es otro tema que no tiene nada que ver con los líquidos de mantenimiento. ¿Ok? Y si tengo las necesidades basales, y 2, si tengo necesidades extras, necesidades de glucosa, sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera. La otra cosa que tengo que saber y que tenemos que saber calcular, pero ya lo sabremos hacer, es la concentración, y de ahí depende cómo voy a calcular mis líquidos. Entonces, otra cosa que tengo que saber es por dónde voy a pasar en los líquidos. Los voy a pasar por la vena, canalicé al bebé y lo voy a canalizar por la vena periférica y por ahí voy a pasar las soluciones, o el bebé tiene un catéter central. Si tiene un catéter central, me lo hace muchísimo más fácil. ¿Ok? Bueno, ok. Segundo, ¿cómo voy a hacerle yo con un paciente ya que lo tengo ahí? Bueno, yo voy a decidir a cuántos mililitros o cc's lo voy a usar indistintamente durante la plática para que sepan. Es exactamente lo mismo. Entonces, si oyen mililitros o me escuchan decir cc, es lo mismo. Yo lo puedo expresar en mililitros o cc por kilo por día, o lo puedo expresar en mililitros por metro cuadrado por día. Y tengo que saber si el niño está o no está comiendo. Si el niño está comiendo, o sea, tiene la vía oral, obviamente no necesita tantos líquidos, ¿verdad? Y si está en ayuno, pues necesita más líquidos. La glucosa, las necesidades esenciales es de 4 a 8 miligramos por kilo minuto, y eso lo voy a expresar en mis soluciones como glucosa kilo minuto. Está bien fácil de calcular también, no se preocupen. Ahora ya existen, antes en mi época no, pero ahora ya existen programas o incluso aplicaciones donde yo puedo poner simplemente lo que pesa mi niño, cuántos mililitros de solución glucosada al 5, al 50%, y me saca la glucosa kilo minuto. Pues no se preocupen tampoco. Los electrolitos que le voy a poner a mi suero y lo que les decía, la concentración. Si está por vena periférica, que es lo que ustedes van a usar más fácil y sobre todo más frecuentemente, mi concentración no debe de exceder al 12%. ¿Qué es la concentración?
es la famosa osmolaridad y básicamente es lo espesa que está mi solución. Si la solución está muy espesa, se me va a tapar mi catéter periférico y no me va a servir de nada. Entonces voy a necesitar un central. En un catéter central yo puedo poner unas soluciones hasta 22% de concentración. A lo mejor cuando han ido a un hospital han visto la nutrición parenteral, que es esas bolsitas que ponen con alimentación para personas que están en ayuno por mucho tiempo. Esa nutrición parenteral obviamente es muy espesa. No la podría yo pasar por una vena. La tengo, bueno, sí, pero la tengo que pasar por un catéter, no por una venoclisis. A eso se refiere la concentración de los líquidos que voy a preparar en términos generales, y para esta plática vamos a preparar soluciones para vena periférica, ¿ok? Ok, ahora lo primero, y aquí es donde quiero que sin pena me interrumpan las veces que sea necesario para que esté yo segura que me entendieron. ¿Cómo calculo las soluciones? Ya tengo a mi bebé ahí conmigo. La enfermera no va a saber hacerlo. Lo más seguro es que le cuelgue una bolsa y ya, y me lo encharque. Entonces, ¿cómo los voy a calcular? Bueno, el primer método se llama Holiday Cigar. Es el de los primeros métodos que se hizo. Es un método que los va a sacar siempre de apuros. Entonces, es el primero que les voy a enseñar porque es bastante sencillo. Y funciona de la siguiente manera. Los primeros 10 kilos de un niño, yo le voy a calcular 100 cc por kilo. Por ejemplo, mi niño pesa 7 kilos. Está sencillísimo. Multiplico 7 por 10. Y me da, bueno, perdónenme, 7 por 100. Y me da 700. Y ya. Entonces, por cada 10 kilos, yo le pongo 100 cc. 7 por 100, 700. Y esos son los 700 mililitros que yo le voy a pasar en 24 horas. Punto. Esos son los requerimientos basales de un niño de 7 kilos. Si el niño pesa 7.2, porque la enfermera te va a decir, doctora, doctor, el niño pesó 7,230. No pasa nada. Le ponen 7.230 por 100 y les va a dar 723 mililitros. Eso es lo que le van a pasar. 723 mililitros en 24 horas. ¿Ok? Eso es bien fácil si pesa 10 kilos. ¿Qué pasa si pesa más de 10 kilos? Bueno, del kilo 11 al kilo 20 voy a hacer exactamente lo mismo, pero le voy a agregar 50 cc por cada kilo que se suba de los 10 kilos. Entonces voy a tener dos cálculos. El primero, mis primeros 10 kilos, y el segundo, los kilos que le sobran a esos 10 kilos. Pues, por ejemplo, estoy moviendo esto, no sé si ustedes lo están viendo, pero es que aquí no me deja ver. Ok, por ejemplo, si un paciente pesa 20 kilos, ya dijimos que los primeros 10 son 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, los primeros 10 kilos ya son mis 100 mililitros, mis 1000 mililitros, y yo le subo 50 mililitros por cada kilo, está sencillísimo. Yo entonces multiplico los otros 10 kilos por 50 y me da 500 mililitros. Por lo tanto, un niño de 20 kilos le voy a pasar 1500 mililitros en 24 horas. Es así de sencillo. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen dudas? Doctora, ¿podría explicar el segundo cálculo de nuevo, por favor? Ok, ahí te va, Andrés. Mi paciente pesa 20 kilos. Cuando yo tengo un paciente que pesa de 11 kilos a 20 kilos, en lugar de subirle 100 cc por kilo, le voy a subir de los 11 kilos a los 20, le voy a subir solo 50 mililitros por kilo, que se excede. Entonces, si pesa 20 kilos, mis primeros 10 kilos ya dijimos, 100 cc por kilo. Por lo tanto, mis primeros 10 kilos son 1000 mililitros. Ya, eso ya, palomeado. Me quedan los siguientes 10 kilos para llegar a los 20. Esos siguientes 10 kilos los voy a calcular de la siguiente manera. 50 mililitros por cada kilo que se sube de 10. Por lo tanto, este niño pesa 20, 50 mililitros por 10, que son los 10 kilos que se sube de los 10 pasados, son 500 mililitros. Y yo lo sumo. 1000 de los 10 primeros más 500 de los segundos 10 son 1500 en 24 horas. ¿Se entendió? Entonces, esos 50 son de los otros 10 que están y luego se suma. Exacto. Tú siempre, si tu paciente pesa 10 kilos, los primeros 10 son 1000 mililitros, 100 por cada kilo. Entonces, ya tienes 1000 mililitros y tu paciente pesa 10 kilos o más.
Eso ya, palomeado, 10 kilos. Ahora, ¿qué hago con los que me faltan? O con los que me sobran, más bien. Bueno, pues esos que me sobran hasta llegar a 20, los voy a sumar de la siguiente manera. 50 mililitros por cada kilo que se excede de 10. ¿Ya me entendiste? Sí, entonces, los 10 van de base, por ejemplo, Ajá. y digamos que son 2, bueno, como son 2, 50 por 2, ¿no? Y ya eso es el Exacto. total. Gracias. El ejemplo que tú dijiste ahorita, por ejemplo, dices, el paciente pesa 12 kilos. Bueno, yo tengo mis 1000 mililitros que son de los primeros 10 y pesa 2 kilos más por arriba de 10, le voy a subir 50 por cada uno. ¿Sí? Entonces, un paciente de 12 kilos pesa, le pongo 1000 mililitros de sus primeros 10 y 50 de 1 kilo y 50 del otro kilo, serían 1100 mililitros. Y eso sería el requerimiento de un niño de 12 kilos a pasar en 24 horas. 1100 mililitros. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, como quiera, ahorita les voy a poner otro ejemplo. Pero se ponen peor. Ahora pesa más de 20 kilos. No está tan peor, es lo mismito. Los primeros 10 ya dijimos que son 1000 mililitros. Los segundos de arriba de 10 kilos, de 11 a 20, ya dijimos que son 50 mililitros por kilo que se sube. Por lo tanto, eso ya lo palomeé. Como dice Andrés, esa ya es mi base. De los 10 son 1000 y de los 11 a los 20 son 500 mililitros. Entonces ya tengo los primeros calculados. 1500 de base. Ahora, ¿cuánto se sube por arriba de 21 kilos? Bueno, ahí ya le voy a subir nada más 200 mililitros por cada kilo que se sube. ¿Ok? Entonces, siempre que mi paciente pesa 20 kilos, ya tengo 1500 totales. Ya ni pienso en cómo los calculé, son 1500 totales. Pero si entonces, en un ejemplo siguiente, si mi paciente pesara 45 kilos, le voy a poner 10 por 100, 1000, ¿verdad? De los primeros 10. 10 por 50 de los segundos 10, 500. Ya tengo 1500. Pero este paciente pesa 45 kilos. Entonces aquí ya llevo 20, me faltan 25, ¿verdad? 25 dijimos que ahora lo voy a sumar por 20 por cada kilo. Entonces 25 por 20 son 500. Un paciente de 45 kilos, yo le voy a pasar 200,000 mililitros, perdón, en 24 horas. ¿Eso les quedó claro o ya los hice bolas? Claro, gracias. Lo último, Ah, lo ok. podrá volver a explicar. Andrés, las veces que sea necesario, la cuestión es que lo entiendan, porque si lo entienden nunca se les va a olvidar. Entonces, los primeros 10 kilos, le voy a sumar 100 mililitros por cada kilo que pesa. ¿Ok? Esos son los primeros 10 kilos de un niño. Vamos a irnos con este paciente que pesa 45 kilos. Los primeros 10 kilos, tengo 1000 mililitros de base, ya. 1000 mililitros palomeados. Pero aparte, pesa otros 10 kilos. Los segundos 10 kilos por arriba de 11 hasta 20 kilos, le voy a subir 50 mililitros por kilo. Por lo tanto, le voy a multiplicar 10 por 50 y me da 1500 ya. ¿Sí? 500 de estos y 1000 de estos son 1500. Eso ya lo tengo de base porque mi niño pesa más de 20 kilos y dijimos que para 20 kilos siempre van a ser estos 1500 totales. Estos de acá. Tengo ya palomeados mis 20 primeros kilos. Ahora, él pesa 45, por lo tanto me faltan 25 kilos más. Bueno, todo kilo que se sube por arriba de 21, yo le voy a sumar 20 mililitros por cada kilo. Entonces, este paciente por arriba de 21, pues se sube 25 más, ¿verdad? Porque pesa 45. Entonces multiplico 25 por 20, me da 500. Por lo tanto, un niño de 45 kilos, le voy a pasar 2000 mililitros en 24 horas. ¿Se entendió? Sí, es que en donde dice C, dice 21, por arriba de 21, 200, por eso como que me... Sí, porque estamos hablando, perdóname, ya de aquí que son 10 kilos. Son 10 kilos por arriba de 21. Pero sí, por arriba de 21 son 20 mililitros por kilo. No 200. ¿Ya me entendiste? Aquí te lo puse mejor. Sí, doctora. Entonces,
De esos 25 que faltan, ahora ya no son 50, es como que la mitad, ¿no? 25. 20. Digo 20, gracias. Ajá, 20. Entonces, primero 100, después 50, después 20. ¿Ok? Pero yo tengo una duda, pero en cuestión al rango de edad para esta fórmula. O sea, en Mira, todos los esta pacientes. fórmula de Holiday Cigar se basa más bien en el peso. Ahorita les voy a explicar más adelante que generalmente cuando el niño pesa entre 10 a 30 kilos, preferimos la superficie corporal total. Holiday Cigar lo que te ayuda mucho es para un cálculo rápido y te ayuda mucho para niños por abajo o entre los 20 y 10 kilos. Todo lo que pesa por abajo de 20 a 30 kilos, te ayuda muchísimo Holiday Cigar. Desde el kilo 1 hasta el kilo 30, te ayuda mucho. Después es más fácil usar la fórmula de superficie corporal total. Lo que sí les digo es que la fórmula de superficie corporal total no me funciona para niños de menos de 10 kilos porque se queda muy abajo. Entonces, ahí siempre uso Holiday Cigar. ¿Ok? ¿Eso les quedó más o menos claro? Sí, doctora, entendido. Ok, ahora se pone peor porque la enfermera se los va a pedir de una manera, no creen que es tan fácil. Si tú le dices a la enfermera lo que te acabo de decir, no le va a importar. Ella necesita que se lo indiques en las indicaciones como debe de ser. Entonces, ¿cómo se lo indico para que la enfermera lo comprenda y lo pase? Ok, de la siguiente manera. Yo a la enfermera le tengo que poner, en este ejemplo de los 45 kilos, serían 2,000 mililitros a pasar en 24 horas, ¿sí? Porque ya dijimos que este cálculo lo hicimos para 24 horas. Y a la enfermera le tengo que poner a cuántos mililitros por hora ella tiene que pasarlo. Hay enfermeras que tienen bombas de infusión en la cual nada más programan, pero hay enfermeras también en hospitales que no tienen bombas de infusión, que ellas lo tienen que hacer calculando el goteo, que es algo complicadísimo, pero que ellas lo saben hacer. Entonces, ellas tienen que calcular cuántos mililitros por hora va a pasar de esa solución. Y eso ellas no lo van a hacer, lo tienen que hacer ustedes. ¿Cómo se lo calculan? Es bien fácil. Estos 2,000 mililitros que se van a pasar en 24 horas, los divido entre 24 y ya, punto. 2,000 mililitros entre 24 son 83.3 mililitros por hora. Eso es lo que le tienes que poner a la enfermera aquí, 83.3. Si te salieron 1,800, lo divides entre 24 y esto es lo que le tienes que poner a la enfermera, a tantos mililitros por hora. Pero se pone peor. Las enfermeras trabajan por turno, como ustedes lo saben, y además, por regla general, en casi todos los hospitales no se preparan soluciones por más de 1,000 mililitros, porque es más fácil que se infecten. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Le tienen que dividir por turno las indicaciones. Suena muy complicado, pero no lo es. Hay 3 turnos en el día, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Cada turno es de 8 horas. Entonces, lo que hacemos es, sacamos los 2,000 mililitros y los dividimos entre 3, punto. ¿Ok? Esto me va a dar 666.6. Si quieren, háganlo en la computadora, no me hagan caso. Chequen ustedes, porque si lo checan en la computadora es más fácil. Dividan 2,000 entre 24 y les debe dar 83.3. Y si dividen 2,000 entre 3, les va a dar 666.6. ¿Estamos en lo correcto o no? Sí, doctora. Ok. Si dividen 666.6 entre 8, ¿cuánto les da? 3.33. Exactamente. Les va a dar exactamente el mismo goteo que les dio 2,000 entre 24, porque es lo mismo. Entonces, yo a la enfermera le voy a poner solución, tantos mililitros, para 8 horas, pasar a 83.3 mililitros por hora. Eso quiere decir que la enfermera lo va a preparar al inicio de su turno, va a pasar sus soluciones, termina el turno y la siguiente enfermera lo prepara exactamente igual. No lo tienen que indicar todos los turnos. A una enfermera, si tú le dejas las soluciones hoy y se las cambias hasta mañana, ella va a preparar la misma solución hasta que tú le digas que hay un cambio en la solución o en el goteo de la solución. ¿Ok? Pero bueno, eso es Holiday Cigar. Si se hacen bolas, vuélvanmelo a preguntar. Está en todos lados explicado, está en todos lados escrito, si no aprendieron de memoria, pero es muy fácil y en el día a día es muy práctico. Ahora, otra manera de preparar las soluciones que lo usamos en los niños más grandes. Mándeme. Disculpa, pero tengo una duda. O sea,
Cuando hagamos realmente la indicación, ¿tenemos que ponerlo de solución de 2.000 mililitros, pasar en 24 horas o se hace directamente lo de solución a 666 mililitros para 8 horas? Yo generalmente les recomiendo que lo hagan por turno, sobre todo porque si te pasas de 1.000 mililitros, la enfermera te las va a regresar y te va a decir que tiene que prepararlas en menos tiempo. Entonces tú ahí le puedes preguntar a la enfermera, bueno, ¿te la divido en 12 horas, en cada 12 horas, o te lo divido en por turno? Por turno es mucho más sencillo porque te digo que las enfermeras trabajan por turno. Entonces, yo les sugiero que de inicio, siempre la cantidad que les salga de total, divídanla entre 3 y pónganle para cada 8 horas la solución. Es bien fácil, nada más es la cantidad que les salió entre 3 y obviamente si le están dividiendo entre 3, tienen que dividir el goteo entre 8, pero es lo mismo que dividirlo entre 24. La cantidad total entre 24 te da el mismo goteo. ¿Ok? Gracias. Pero sí, yo les recomiendo que lo hagan así. Bueno, ahora, cuando yo lo hago por peso corporal total, que es algo que les va a tocar muchísimo, es además de las cosas que más les encanta preguntar a los pediatras en las rotaciones, es más sencillo de lo que parece y se utiliza en pacientes generalmente entre 10 a 30 kilos. Se puede usar en pacientes ya de cualquier cantidad de kilos. De hecho, los pacientes en estado crítico, adultos, ya se les calcula también por superficie corporal total. Entonces, esta es una fórmula que sirve no nada más para niños, sino también para adultos, pero en los adultos se utiliza solamente en los adultos críticos, no en los adultos que están en el hospital porque se van a operar del apéndice. ¿Ok? Esta fórmula me la tengo que aprender de memoria, es bien sencilla y en cualquier lugar también la pueden encontrar, pero tengo que calcular la superficie corporal total. ¿Cómo se calcula? En menores de 10 kilos, la superficie corporal total se expresa de la siguiente manera. Se expresa como metros cuadrados de superficie corporal total. Así lo van a ver siempre. Esto significa superficie corporal total. ¿Ok? Esta es la manera en la que se expresa. En los menores de 10 kilos se calcula peso por 4 más 9 entre 100. La verdad es que no la usamos casi, porque ya dijimos que la usamos para mayores de 10 kilos. Entonces, esta si quieren, apréndansela, pero no es tan importante. Pero la que usamos todos los pediatras todos los días es esta. Peso por 4 más 7 entre peso más 90. Esta fórmula la usamos para todos los pediatras y es muy importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, eso sí vale la pena que se la aprendan, es bien fácil y al final del día la hacen tanto que luego ya se la aprenden de memoria. Ahora también, ya ahorita cualquier aplicación te la hace directa, entonces igual ya no se la tienen que aprender, pero bueno. Ahora sí vamos a hacer otro ejemplo. Vuelvo a lo mismo, por favor háganlo en la computadora para que no se hagan bolas. Estamos haciéndolo por un ejemplo de paciente de 32 kilos. ¿Cómo dijimos que es la fórmula? Para un paciente de 32 kilos. Metros cuadrados de superficie corporal es igual a peso por 4 más 7 entre peso más 90. Okay. Entonces, a ver, háganlo ustedes. 32 por 4. 128. 128. Okay, más 7. 135. Perfecto. Ahora, 32 más 90. 90 es una constante, esa nunca cambia. Entonces, peso más 90. 122. Ok, ahora 135 entre 122. 1.10. 1.10. 1.10, 1.11, ya depende de la calculadora, pero el punto es ese. Ahora, también ya hay aplicaciones que nada más le pones 32 kilos y te da la superficie corporal total. Pero es importante que lo sepan hacer, por si en algún momento no lo hacen así. Y también llega un momento en el que lo calculas tanto que ya medio te lo sabes de memoria cuánto es la superficie corporal de un niño de 32 kilos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya, tengo mi niño de 30 kilos y ya le saqué la superficie corporal total, que es 1.2. Así es como se saca. Y la verdad es que es bastante sencillo, nada más son 2 despejes, tampoco es tan pesado. Entonces ahora vamos a hablar del cálculo de líquidos y cómo calculo las soluciones cuando estoy hablando de superficie corporal total. No es nada complicado, las calculo de la siguiente manera. Generalmente se piden entre 1.200 a 1.500 con un máximo de 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total para 24 horas. Eso es lo que yo calculo más o menos. En promedio, en un niño en ayuno, o sea, un niño que no está comiendo ni tomando líquidos,
yo le calculo 1800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Ese es como que el promedio de lo que usamos los pediatras, entre 1500 a 1800. ¿Cuándo es un niño sano? En un requerimiento muy bajo, yo las puedo calcular hasta 400 mililitros por metro cuadrado. Eso sobre todo, por ejemplo, en niños con insuficiencia renal crónica, niños que ya no están orinando nada, les calculo los líquidos muy bajitos, hasta un mínimo de 400 mililitros por metro cuadrado. O bien, calculo requerimientos muy altos. Esto lo hacemos mucho con los niños con cáncer. Cuando están previos a una quimioterapia, hacemos una terapia que se llama de hiperhidratación. Yo hiperhidrato a mi niño, hagan de cuenta que pongo a trabajar el riñón de la mejor manera para que no me tape el riñón. Hay muchas quimioterapias que son muy nefrotóxicas. Entonces yo hiperhidrato a mi niño, le protejo el riñón, pero además se ha visto que le disminuyo muchísimo las molestias de náusea, vómito, etcétera, de la quimioterapia. Entonces, cuando yo voy a usar quimioterapia, generalmente interno al niño 24 horas antes y le doy una hiperhidratada durante esas 24 horas, ¿ok? Entonces, ahí le calculo los líquidos a 3500 por metro cuadrado. Pero es ese tipo de situaciones nada más. El pobre niño se la pasa orinando, pero bueno, le va muy bien al día siguiente. Entonces, ahora lo que quiero es que lo hagamos de nuevo, pero con un paciente de 22 kilos. Aquí me gustaría muchísimo que calculen ustedes la superficie corporal total para que sí les salga y sobre todo para que le pierdan el miedo a la fórmula porque es muy sencilla. ¿Ok? Entonces, vamos a regresarnos. 22 kilos. Doc, una Vamos a la pregunta. fórmula. Dámele. En cuanto a los requerimientos bajos y altos, ¿los 400 y los 3500 son unas constantes o eso puede variar? No, eso puede variar. Eso varía muchísimo. Te estoy hablando de casos que los puedo manejar hasta 400 o hasta 3500 en un niño con cáncer. Generalmente todos los niños con cáncer se hiperhidratan a 3500 antes de la quimioterapia, pero no es una constante. Eso depende de cada caso. Y eso lo puedes decidir tú. No hay ningún problema en decidirlo. Entonces, ¿cuántos kilos dijimos que pesaba? Ya se me olvidó. 22. Ok, 22. entonces a ver. 22 dijimos que es por 4, ¿no? Ujú. Sí. Ok, ¿cuánto les da 22 por 4? 88. 88. Ok. ¿Más 7? 95. 95. Ok. Y ahora 22 más 90, 112. 112. Entonces es 95 entre 112, ¿no? Sí. 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 ¿Eso cuánto les da? Punto 0.84 84. Ok, vamos a ver si me metros salió cuadrados de superficie corporal total. bien. Exacto, así se dice, así mero, metros cuadrados de superficie corporal total. Entonces, esa es mi superficie corporal, punto 84. Vamos a calcularle en este ejercicio a 1800. Ustedes lo pueden calcular como ustedes quieran, pero ahorita estamos hablando que lo vamos a hacer a 1800. Entonces, 1800 por punto 84 son 1512. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Sí. Ya, eso es todo. Ya acabé. Eso es lo que necesita mi niño de 22 kilos. 1512 de solución a pasar a 63 mililitros por hora. ¿Cómo sé eso? Que está a 63 mililitros por hora. Porque lo dividió entre 24 horas, los 1512 totales. Exactamente, exactamente. Si tú divides 1502 entre 24, te va a salir 63 mililitros por hora y ya estás. Ya tienes tus soluciones calculadas. Pero obviamente la enfermera te va a decir que no, porque estás por arriba de 1000. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo divides entre 3 y le pones soluciones para 8 horas, que van a ser 1502 entre 3. 504 mililitros Ándale. por hora. Ok, 504 mililitros a pasar a 63 mililitros por hora. Punto. Acuérdense que el goteo no te va a cambiar en nada. ¿Ok? Ahora, ¿qué solución voy a escoger? Ya me voy a apurar, oigan, porque vamos, según yo, íbamos muy poquito y miren, ya andamos, casi nos faltan 10 minutos. Bueno, ¿cómo clasifico las soluciones? Básicamente, y esto lo pueden encontrar en cualquier lado, entonces no nos vamos a detener mucho, las calculo en hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿En base a qué? En base al plasma. La osmolaridad del plasma más o menos está entre 250 a 350 miliosmoles. Esa es la osmolaridad que manejamos los seres humanos. Cuando la solución está por abajo de eso, se llama hipotónica. Cuando está en eso más o menos, se llama isotónica.
y cuando está por arriba se llama hipertónica. Es así de sencillo. ¿Cuáles son las isotónicas que más frecuentemente utilizamos? Solución salina, que es la clásica solución fisiológica, que seguro han escuchado. Solución glucosada al 5%. Y también las puedo dividir en cristaloides o coloides. Cristaloides son las que generalmente tienen, se parecen más, digamos, al plasma. Su osmolaridad va de 273 a 307, que es lo que les decía. El pH, dependiendo, va de 3.5 a 7. Y las marcas más comerciales son la glucosada, que así le llamamos nosotros más bien, del 5 o 10%, el cloruro de sodio, que es la solución fisiológica, y el Ringer lactato, que en pediatría casi no lo usamos, la verdad, pero bueno, para que lo sepan. Y las coloides, que son sustancias no cristalinas y que generalmente son mucho más usadas para choque o para terapia intensiva, como el clásico plasma, como sobre todo lo usamos mucho, seguro han escuchado hablar del Emacel o de los almidones, etcétera. Son sustancias que usamos en casos críticos y no las usamos como tal para requerimientos básicos de soluciones. Aquí les puse un poquito, pero si quieren luego lo guardan. ¿Cuáles son las soluciones que más frecuente usamos en pediatría? Es la glucosada al 50%. Aquí está la osmolaridad, lo que les digo, es isosmolar. La solución fisiológica, que la usamos muchísimo en pediatría, tiene 308, es isotónica. La Harman, 270. Este se llama cloruro de sodio al 17%. De hecho, es 17.7%. Es hipertónica, 450 mililitros. Esta la usamos mucho para correcciones de sodio. Cuando hay hiponatremias importantes, usamos casi pura hipertónico. El plasma, que obviamente al ser plasma, pues tiene exactamente la misma osmolaridad en el ser humano. El plasma ahorita se ha estado usando mucho, por ejemplo, en el COVID, pero también lo usamos en niños, el plasma o el plasma rico en plaquetas, la albúmina, el dextran y el pentalmidón, que son sustancias que utilizamos en choque. ¿Ok? Una cosa que les voy a poner, que vale la pena que ustedes conozcan, aunque obviamente esto es para enfermería, no es para ustedes y ustedes no lo tienen que hacer, pero vale la pena porque el paciente está en manos de ustedes y es responsabilidad de ustedes que se hagan a la costumbre de cuando pasen visita, cuando estén al lado de la cama de su enfermo, chequen que esté bien membretada esa solución. ¿Por qué? Porque ese paciente es responsabilidad de ustedes. Entonces vale la pena que sepan qué debe de decir. El nombre de su paciente, el número de cama de su paciente, la fecha tiene que estar preparada en un día. Las soluciones no duran más de 24 horas. Los componentes, ellas le van a poner, le puse tantos mililitros de solución fisiológica, tantos mililitros, que es lo que ustedes le están pidiendo que le preparen. El volumen real, es decir, por ejemplo, los 1512 que dijimos, tiene que venir aquí. La hora en la que inició, el goteo por minuto, o sea, ustedes le van a poner mililitros por hora, pero la enfermera, esos mililitros por hora, tiene que calcular cuántas gotas caen por minuto. No se preocupen, eso es tarea de ella. Y el nombre de la enfermera que hizo esta preparación. Les digo, esto no es su chamba, pero vale toda la pena que sepan y que siempre se hagan a la costumbre de voltear y ver las soluciones de su paciente, porque un error puede ser catastrófico, entonces siempre chequenlo. Ok, esto se los voy a decir rápido porque también lo pueden ver en cualquier lugar. Aparte de mis soluciones, yo tengo que calcular electrolitos a mi niño. Esto depende muchísimo de cada caso. Es muy sencillo también y si quieren luego se los explico. Básicamente yo necesito al niño de sodio darle de 135 a 155 mil equivalentes. En hiponatremia pueden tener menos, eso es lo normal que tengan, pero pueden tener menos en diarrea o disminución de aporte cuando, por ejemplo, por alguna razón no están recibiendo un buen aporte de sodio en las soluciones. Y la hipernatremia generalmente se la provocamos nosotros por hacer malas cosas. Entonces, la hipernatremia puede ser iatrogénica, pero también, ojo, es muy común la hipernatremia en los niños hidratados con Gatorade, con líquido suero oral, con pedialite, el que no es SR60, puede causar hipernatremias en los niños porque los concentra demasiado, tiene demasiadas aguas con eso, porque los niños pueden llegar con hipernatremia. ¿Cómo lo calculo? En menos de 10 kilos, 3 a 5 mil equivalentes por kilo. En menos de 10 kilos, 3 a 50 mil equivalentes por metro cuadrado. Que ya dijimos que sabemos perfecto cómo sacamos nuestros metros cuadrados. El potasio más o menos tiene que estar en 5.5 mil equivalentes.
Las razones por las cuales puedo tener bajo mi potasio es por defectos en la muestra. Cuando tengo el potasio muy alto, puede ser porque se me hemolizó la muestra. Dos aguas. Si les reportan un potasio de 10 en un niño que se ve perfecto, chéquense que la muestra no esté hidrolizada. Si se hidroliza la muestra, o sea, se rompe el eritrocito, el potasio sale del eritrocito y me causa unos números altísimos que no son reales. Aguas con eso. Si no, es un dato de falla renal. Y la hipo, aquí está mal, la hipopotasemia generalmente es por diarrea o fallas en el aporte, lo mismo porque no le calculé bien la solución. En menos de 10 kilos lo preparo a 2 a 3 mil equivalentes por kilo y en más de 10 a 20 a 30 mil equivalentes por metro cuadrado. Y el calcio, la tasa normal es que esté entre 8.5 y 10.5. Las causas de hipocalcemia generalmente son igualmente fallas en el aporte de mis soluciones. Por ejemplo, yo que soy neonatóloga, los recién nacidos, tengo que ponerles un aporte de calcio cuando están internados. El hiperparatiroidismo, ya sea transitorio o congénito, también causa o cursa con hipocalcemia. Y las deficiencias de vitamina D. La hipercalcemia también puede ser incremento en el aporte, o sea, generalmente también puede ser iatrogénica. Y yo lo calculo de 100 a 200 miligramos por kilo por día. Estos datos son muy importantes, que los pueden encontrar en cualquier lado. Finalmente, aquí lo importante es que sepan que le tengo que agregar electrolitos a mis soluciones. Es muy fácil también. Depende de cómo vengan los electrolitos en sus hospitales, qué presentaciones tengan. Por ejemplo, tienes que preguntar, oye, el cloruro de sodio, ¿cómo viene la preparación? El potasio, ¿cómo lo tienes? Hay ámpulas de KCl que tienen 3.000 equivalentes por mililitro, por ejemplo. Eso lo pueden ver con enfermería y lo pueden ver en los hospitales. No se los quise poner porque les voy a hacer bolas y depende mucho de en qué hospital estén rotando, cómo viene la presentación, pero cualquier enfermera se los puede decir. Entonces, ya con que sepan cómo se calcula, eso se lo agregan nada más a las soluciones y punto. Y pues creo que eso es todo, chavos. ¿Cómo están de dudas? Pues hay una duda de parte de Narda Tilano, tiene levantada la mano, no sé si quieres abrir el micrófono. Sí. Sí, doctora, le quería preguntar, ¿para la velocidad para restituir potasio en niños es igual que en adultos, o sea, máximo de 12? Generalmente sí. Cuando yo restituyo electrolitos en los niños, puedo causar daños muy graves, o cuando yo, al revés, cuando estoy tratando de ayudarle a hipernatremias, por ejemplo, hay una complicación muy grave que se llama mielinolisis continua, que es porque yo en un estado de hipernatremia le bajo demasiado rápido el aporte de sodio. Las correcciones en los niños de electrolitos deben de ser paulatinas. Entonces sí, generalmente puedo llegar a un máximo de 12, depende mucho de cuánto tenga en el estado del niño. Puedo jugar más con el potasio en un momento dado que con el sodio. En el niño el sodio es mucho más peligroso que el potasio. ¿Alguna otra duda? ¿O lo expliqué muy bien o ya se aburrieron? Digan la verdad. Yo sí le entendí a los dos métodos. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Pues una charla muy interesante, Doc. Sería bueno que se hiciera una segunda. Claro que Una sí, con continuidad todo del gusto. mismo. Con todo gusto, claro que sí. Aquí lo más importante en la pediatría es eso, que sepan que todo es por kilo de peso, porque no es tan difícil. La verdad es que es muy bonito y sobre todo es cuestión de entenderle nada más. Y en el sentido de los líquidos, probablemente cuando estén, o sea, a lo mejor ahorita están en séptimo semestre, en décimo semestre, pues a lo mejor se les olvida cómo se calcula. Pero lo importante es que tengan la base, lo tengan apuntado, si quieren hagan ejercicios, pero cuando estén de nuevo enfrente del paciente, probablemente se hagan bolas. No se preocupen, mándenme un mensaje, ahí les puse en mis redes sociales. No me enojo si me escriben y me dicen, doctora, no me acuerdo cómo calcular las soluciones, o les puedo ayudar en cualquier duda de pediatría, cuenten conmigo. Y les agradezco muchísimo a todos que hayan Hay estado una en esta duda en clase. el chat, doctora. Sí. Se la A leo. ver, échemela. De Aarón Rico. ¿Cómo evitar una sobrehidratación con hipernatremia en menores de 2 años? Pues calculando las soluciones, eso es todo. Si tú calculas bien tus soluciones, en menores de 2 años sobre todo, no deberías de tener hiperhidrataciones. Hay que tener en cuenta, súper importante, acuérdate de los estados en los que yo puedo tener menos pérdida de líquido.
Eso es muy importante. Por ejemplo, está el CRUPET. El CRUP en niños de 2 años es muy común. El CRUP en niños de 1 año y medio es muy común. Entonces, yo tengo un paciente con CRUP y lo tengo con CRUPET, tengo que bajar las soluciones porque sé que está en un estado de hiperhidratación. Si mi niño no está deshidratado, tampoco tengo por qué poner las soluciones tan altas. Y si mi niño está con vía oral, las soluciones no necesitan estar tan altas. Por ejemplo, si tengo un niño con vía oral por metro cuadrado, vamos a suponer, tengo un niño con vía oral, está comiendo bien, lo voy a calcular las soluciones a 800, a 1000 por metro. ¿Por qué? Porque le estoy aportando líquidos por vía oral. Si, por ejemplo, está comiendo bien mal porque está enfermito y se siente mal, a lo mejor se las dejo a 1200. Pero si se las dejo a 1500 o 1800 y aparte está comiendo, claro que lo estoy hiperhidratando. Lo mismo pasa con los niños más pequeños. Entonces tengo que jugar un poquito con eso para no irme para el otro lado e hiperhidratarlos. Si yo, por ejemplo, estoy con un niño que está comiendo y pesa menos de 10 kilos y me voy por Holiday Cigar, probablemente eso sea lo que te da miedo a ti, que entonces lo hiperhidrates. Ahí lo puedo calcular por kilo. Por ejemplo, lo puedo calcular a 80 mililitros por kilo, a 100, a 120 mililitros por kilo. Y es exactamente igual. Multiplico los 120 mililitros por los kilos que pesa tu niño y lo divido entre 24 horas. Si está comiendo y no lo quieres hiperhidratar, calcúlalas a 90, 100 mililitros por kilo y lo divides entre 24 horas. Y ya. Y calcúlale los electrolitos para que no tengas ni hipo ni hipernatremia. Muchas gracias, doctora. Claro. Y si no hay más preguntas, bueno, aquí en la webinar nos acompañó el doctor Rómulo Almaraz, él es decano de nuestra facultad. Doctor, hola, doctor, mucho gusto. Si tiene algunas palabras para la doctora. Lo más interesante de todo es la inquietud que tienen nuestros estudiantes, que ellos están haciendo una promoción para encontrar conocimientos avanzados como los que acabas de presentar, Karen. Digo avanzados porque lo más importante de todo es lo básico. Y nos has hablado de situaciones básicas porque ellos en un momento dado van a tener que estar incluso en unidades de campo y van a tener que hidratar allí a los pacientitos que les lleguen, ¿verdad? Aprenderán Claro. también sus venoclisis y demás. Y no hay una cosa más hermosa que ver a un bebé que se recupera. Y Claro, esto es claro. un avance muy grande que tienen, porque si bien no es un cartabón estricto, lo que nos acabas de presentar, sí son las bases fundamentales. Por eso digo que esto es muy avanzado, porque esto lo van a aplicar ya. Tan pronto estén Claro. en el hospital de internos, que tengamos la oportunidad de poder asistir, ahí van a estar ya aprendiendo y participando con los pacientitos, ¿verdad? Y es muy interesante esto. Nosotros, como ginecobstetras, tenemos que comprometernos, fíjense bien, qué interesante, a entregar a niños hidratados que nazcan hidratados. Hay madres que tienen oligohidramnios y demás porque no se les ha dado agua en los 3 días en que están en trabajo de parto. Entonces la neonatóloga allá va a tener que hidratarlos. Hay que hidratar a la mamá para que los bebés salgan hidratados, lógicamente, que el metabolismo del agua interviene de la madre y el feto y la placenta. A mí me da mucho gusto que nos hayas compartido esto, porque esto quiere decir el ímpetu que tienen ustedes, médicos, tú especialista, Karen, y ellos como estudiantes que ya van a ser médicos dentro de poco tiempo. Te felicito por tu exposición, porque ha sido simple, pero demasiado interesante. No Gracias, hay aquí, doctor, le agradezco mucho. no hay palabras de más, palabras de menos. Todo esto es práctico y yo sé que esto lo han aprovechado muchísimo. Y qué bueno que Andrés estuvo preguntando para que nos recalcaras bien cuáles son las cantidades. Así es, me da mucho gusto. Gracias, ya doctor, saben, muchísimo jóvenes. gusto. Encantado. Gracias, doctor. Tú estás en Monterrey, Karen. Yo estoy en Monterrey, doctor. Ah, pues mira, yo soy sobrino del doctor Eduardo Aguirre Pequeño.
gran médico que sí, ¿cómo yo soy, no? Rómulo Almaraz Aguirre, mi madre y él eran hermanos. Entonces, mire, doctor. yo siempre estoy al pendiente de estos jóvenes y ya saben que los quiero mucho ahí por Dani, siempre al lado viendo y demás cosas, y pongo el ejemplo de él para que le lean su historia y puedan tratar de ser investigadores, que él no tenía Claro. casi nada para investigar e investigó miles de cosas. Me da mucho gusto tener una paisana porque pues de allá es toda mi familia de Monterrey. No, pues de aquí Dios- somos todos, los que no Dios somos te de bendiga. Tamaulipas somos de Monterrey, así que aquí estamos todos. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Ándale, pues. Muchachos, Felicidades. pues muchas gracias. Gracias, doctor. Cualquier duda, cualquier cosa, aquí estoy a las órdenes. Cuídense mucho, pórtense bien y de verdad, cualquier duda, no duden en buscarme. Claro, doctora, Bien. y de hecho, algunos compañeros ya nos dijeron que cuando la segunda plática todos estuvieron, muy interesados en ella y creo que todos aprendimos mucho de usted el día de hoy. Y no sé si se quiera tomar una foto con nosotros virtualmente. Los que Claro. quieran prender su cámara pueden prenderla y Danae nos va a hacer el favor de tomar las fotos.